Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprende Astrología y en este episodio estoy más que emocionada porque vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, que es la astrología mundana. Y para eso trajimos a un invitado muy especial para nosotras, pero antes de presentarlo, voy a presentar a mi siempre coequiper, Mechi. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Acá muy felices. Hoy somos 4 en este podcast, así que antes que nada le doy la bienvenida a Lucila Rapalini, que siempre está con nosotros en los episodios de Planetas. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Acá estoy súper contenta. Admiro mucho el trabajo de Alejandro, así que estoy feliz de poder compartir este espacio. Bueno, te extrañábamos acá en el podcast, así que bienvenida de vuelta. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es Alejandro Lodi, un investigador de la astrología y que nos va a iluminar con su conocimiento sobre la astrología mundana. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Espero que rinda la iluminación que están esperando de mí. Temo defraudarlas. Dudo que eso pase. Vamos a empezar a meternos en el tema. Mucha gente nos comenta y nos consulta en Aprende Astrología sobre astrología mundana. Es verdad que los países tienen cartas natales. ¿Y cuál es la diferencia también entre cómo analizar una carta? ¿Cómo se diferencia analizar por ahí una carta natal de una persona con la de un país? Y vamos a tocar todos esos temas. Mechi, ¿por dónde querés empezar? Creo que lo primero y principal es definir qué es la astrología mundana, ¿no? ¿Vos cómo la definirías, Alejandro? Para los que todavía no saben nada del tema, pero que les interesa estudiar su carta natal, saber que, bueno, hay otro mundo más amplio. Claro. Bueno, si queremos ser prolijos y técnicos, hay diferentes disciplinas dentro de la astrología. La astrología mundana es la que aplica el conocimiento astrológico a la observación y el estudio de fenómenos sociales y colectivos, a diferencia de la astrología más difundida, que sería astrología de cartas natales individuales, astrología psicológica personal, ¿no? Eso si queremos ser técnicos, ¿no? Pero yo mucha bolilla no le doy a eso, porque mi punto de partida es que la astrología no puede ser tomada como una ciencia, o sea, no tiene disciplinas, ramas. Yo me siento más cómodo sintiendo, considerando la astrología como como un arte, más como una actividad sensible, intelectual, que intelectual, ¿no? Es intelectual porque tiene técnica, pero el tesoro de la astrología está en la sensibilidad, no en la técnica. Y a veces, cuando hablamos de astrología de un modo muy científico, perdemos la distancia, perdemos de vista que la médula de la cuestión es la sensibilidad. La sensibilidad incluso a lo que está más allá de lo que puede ser entendido. O sea, la astrología es un puente con el misterio, no es una caída en el misterio, no es una catástrofe, no es un naufragio en el misterio, sino que es la posibilidad de profundizar en el misterio con ciertos pasos firmes. La astrología mundana sería el misterio de el alma de las naciones. En realidad todo tiene una carta natal, no solamente las naciones, las empresas, las relaciones. Todo lo que ocurre en sincronicidad con cierto diseño del cielo. La astrología es eso. El diseño del cielo tiene que ver con lo que ocurre en la Tierra. Y eso se aplica a todo. Al nacimiento de un perrito, de una nación, de un ser humano. Sí, nosotras, de hecho, cada vez que lanzamos un curso, cada vez que hacemos una reunión de algún nuevo proyecto, ya sacamos la carta natal como para ver cómo va a ser la energía del proyecto. Entonces, también a los que están del otro lado, les recomendamos, si ya saben bastante sobre signos y planetas, puede ser interesante ver la naturaleza de lo que está sucediendo en el momento en el que crean cualquier cosa, ¿no? Es como decía Alejandro, un vínculo, un proyecto, lo que sea. En el caso de los países, todo se basa, la mayoría, en la independencia, ¿no? En el momento de la independencia. La declaración de la independencia o giros importantes en el paso de la monarquía a república,
Primera República, Segunda República, Tercera República, y ahí ya nos extraviamos un poco, sobre todo en las naciones que tienen mucha historia. Claro. En la nuestra, que somos preadolescentes, en el mejor de los casos, bueno, es la declaración de la independencia, pero que yo, España, Francia, ni que hablar Alemania, que han formado imperios, no imperios, repúblicas, no repúblicas, en fin, eso se hace más complejo. Uno agradece las cartas de los países que mantienen un cierto formato institucional. Por ejemplo, Estados Unidos, la Carta de Estados Unidos es bastante cierta y hasta diría muy accesible de comprobar con los hechos. ¿Y qué pasa en el caso de Argentina? Ya que estamos acá los 4 argentinos juntos, ¿qué sucede en el caso de Argentina? Podemos contarle a la gente, si se acuerdan del Día de la Independencia, Argentina tiene el sol en Cáncer, ¿no? 9 de julio. Sí, sol en Cáncer, luna en Capricornio, ascendente en Libra. Ya solo eso, sol en Cáncer en medio cielo, luna en Capricornio en 4, ascendente en Libra, con Júpiter allí. Ya solo eso casi permite una primera hipótesis que describe la historia argentina. La tensión entre una estructura muy celosa, muy preservada, muy replegada en lo conocido, en lo suyo, que desconfía de otras naciones, sean vecinas y mucho más si son ultramarinas, y un destino de aprender a confiar en el otro, en lo diferente, en el encuentro con el otro diferente, a vincularse con el extranjero, a abrirse. Para complementarse, ¿no? Ahí al estilo libriano. Entonces hay una estructura en la carta natal que es cerrada y una estructura en la carta natal que es abierta. Y lo que podemos explorar en la historia argentina es que hemos desarrollado un comportamiento maníaco con eso. De un cierre asfixiante y de una apertura indiscriminada. Cierre asfixiante, apertura indiscriminada, ¿no? Casi un comportamiento maníaco adictivo, podríamos decir, y ojalá fuéramos una nación neurótica. Hay posibilidades de que ya estemos en situación más patológica. Y como con lo que acabo de decir queda explícito que yo aplico, fuera de toda academia, digamos, no sé si está bien o está mal, pero yo aplico la misma lógica que uso para interpretar cartas de personas a cartas de países, y las claves psicológicas en el proceso individual las hago corresponder con claves psicológicas colectivas que para mí funcionan del mismo modo, con ciertas variantes. Una pregunta, vos hablabas de estamos en una etapa como preadolescente, ¿no? Como país. También usás esa lógica psicológica como para pensar en etapas en el desarrollo, digamos, psicológico, entre comillas, de una nación en la búsqueda de su madurez. Claro. No sabría decir si en el caso de cartas individuales, los ciclos de los planetas marcan septenio. Claro. En el caso de los países, no creo que funcione de ese modo, pero sí, quizás, por ejemplo, los ciclos que marcan los planetas, por supuesto, al ascendente y demás, pero como está siendo demostrado hoy, el ciclo Saturno-Plutón, que es un ciclo mundial, aplicado a la Carta de las Naciones, marcan tiempos históricos que además están en correspondencia con los tiempos mundiales. Los ciclos, yo no uso la palabra mucho mundana, pero bueno, los ciclos históricos mundiales nos recuerdan a las naciones que nuestra historia nacional está enhebrada con la historia mundial, no puede estar disociada de la historia mundial, sobre todo recordárselo a una nación como la Argentina, canceriana, que cree, como en el caso de una persona que cree que su familia es ajena al proceso de la humanidad, nosotros creemos que nuestra nación es ajeno, o puede ser indiferente, o puede hacer otra cosa distinta, puede aislarse, no reconocerse en procesos mundiales, ¿no? En ese sentido hay en lo canceriano una cosa proto-narcisista, de creer que mi aldea es el mundo. Y a la vez tenemos una gran tendencia a la comparación, porque estamos todo el tiempo midiéndonos, pensaba en esto de Libra y Capricornio, ¿no?
de estar permanentemente midiéndonos, comparándonos y como contemplando en esta mirada de mejores o peores. Y lamentablemente como adolescentes que todavía que ambicionan ser individuos, pero que todavía no se han diferenciado de la matriz de origen, tenemos mucho complejo de inferioridad. Nos comparamos con naciones muy maduras no en el sentido de evolucionadas, sino que han vivido. Sí, que han acumulado experiencias. Como una persona, como si un chico de 10 años se compara con alguien que tiene 40. No es que el de 40 es mejor o sabe más, sino que vivió más, así de simple, ¿no? Bueno, pero eso es muy de Luna en Capricornio, ¿no? Las personas que tienen Luna en Capricornio también tienen ese como anhelo de adultez, de como ya querer sabérselas todas y pretenderlo un poco. Sí, puede ser por ese rasgo, sí. Pero hay algo característico de la preadolescencia o de la adolescencia que es justamente legítima y sanamente anhelar algo que todavía no se es, de lo que todavía se adolece, que es de una identidad madura que puede tomar responsabilidad, ¿no? Entonces estamos peleándonos mucho. Bueno, otra analogía con el proceso individual respecto a un adolescente o preadolescente, que los primeros esbozos o bocetos del descubrimiento de quién soy es a partir de adherir o diferenciarme de la matriz conocida, adherir o diferenciarme de los padres, obedecer o rebelarme a los padres. Y es posible que apreciemos en nuestra conducta colectiva mucho complejo de adherir o despreciar o rebelarse contra padres internos, padres externos, ¿no? Siempre la proyección en un líder es análoga, es una proyección del ego de la sociedad. Como en la escala individual, el líder, el póster que tenemos colgado en el ropero es una proyección del yo, del ego. La adhesión, el culto a los liderazgos es también una proyección de lo que quisiera ser, pero todavía no soy, ¿no? En ese sentido, si percibimos cierto abuso en el culto a personalidades de liderazgo, es síntoma podemos estar seguros que es síntoma de nuestra adolescencia como nación. Y con respecto a esto del liderazgo, tengo un amigo que tiene la Luna en Capricornio y que es muy, muy fanático de este tipo de astrología, y él me decía, a ver si es así, que el Sol en astrología mundana tiene que ver con, en la carta natal, digamos, del país, tiene que ver con los líderes del país, y la Luna tiene que ver con el pueblo. ¿Esto es así? Sí, está muy bien. Sí. Entonces, en nuestro caso, nuestro Sol ahí en el medio cielo, el Sol de Argentina que está en conjunción al medio cielo, también hay algo ahí de que nuestros líderes son muy vistos, ¿no? Sí, muy vistos, muy queridos y también que quieren, muy afectivos. Hay una necesidad de líderes que nos quieran. En realidad, desde ese lugar, la carta natal de Argentina indicaría que tendríamos que haber hecho prosperar la idea de una monarquía incaica, o algo por el estilo, la idea de Belgrano en los tiempos de la independencia, que estaba todo por hacerse hasta el estatus institucional del país. ¿Qué somos? ¿Una república, una monarquía constitucional? Bueno, la ocurrencia de una monarquía en base a una familia de tradición autóctona, desde el punto de vista de la Carta de Argentina, parecería mucho más aconsejable, porque si no vamos a generar líderes que creemos republicanos cuando en verdad son monarcas. Tendemos a generar familias en sucesión monárquica en la Argentina. Incluso más pensaba... ligado a tiempos feudales que a republicanos. Nos pretendemos república y tenemos hábitos feudales o monárquicos. Y esto es psicología. Conscientemente decimos que somos república e inconscientemente nos comportamos como súbditos a un monarca, o lo que fuera, ¿no? Y pensaba en la particular relación que tenemos con la ley nosotros, sí. Como argentinos, como idiosincrasia, ¿no? Sí.
que es un modo de que la ley debería ser de alguna manera particular para mí, que no sería para todos, como medio arbitrario y subjetiva, Exacto. que en otros países es bastante diferente el vínculo con la ley y con la autoridad y lo que se debe o no se debe hacer. Acá nos Sí. quejamos mucho de la multa, la tomamos como un castigo personal, es curioso eso también, pensando también en términos de esto que decías de la adolescencia, de quejarnos de ciertas normas, pero después no saber cómo sostenernos sin esas normas. Es Claro. bien interesante ese concepto. Sí, sí, una sensación de que la ley tiene que estar ajustada a mi necesidad, digamos, Claro. ¿no? Y en verdad, esto es Freud básico, Sí. ¿no? En realidad tu necesidad para madurar como persona tiene que ajustarse a la ley, digamos. Que no tiene por qué ser una ley, por supuesto, ley no es autoritarismo, ¿no? No, Pero exactamente. más que ley, sentido de realidad. Mi necesidad tiene que ajustarse a un sentido de realidad, ¿no? La función de padre es esa, ¿no? Edipo básico, va. Y también en la Carta Argentina, algo que refiere a la ley es Saturno, y Saturno está en Acuario, con lo cual el potencial es desarrollar un modo de organización, de desarrollo de sentido de realidad y de ley muy innovadora, creativa, pero el riesgo es hacer ley en la transgresión, ¿no? ¿Qué es este gen de queja que tiene el argentino de decir, los argentinos van a la calle por todo, y eso en otros países no se ve así, o sea, molesta algo y no es un pueblo pasivo que se va a quedar ahí esperando, bueno, no. El argentino sale a la calle, es más, creo que viéndolo desde afuera en el tema de la cuarentena hoy, el presidente tiene que ser muy cauto con lo que dice, porque la gente si no sale a la calle estoy cansada de la cuarentena, y eso es lo que me llama la atención del, no sé, lo Sí, relacioné con algo que estabas diciendo ahí, ahora me perdí sí. el hilo. Abrís un tema interesante que es, en el proceso personal, distinguir entre tus reacciones y tus respuestas es todo un logro de maduración, ¿no? Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. La reacción es más aparentemente espontánea, pero justamente está más condicionada por aquello a lo que me opongo, ¿no? La respuesta quizás parece menos espontánea, porque incluye tiempo, pero es posible que porque incluye tiempo incluya variables creativas que te sacan del mecanismo de la repetición, ¿no? Hay algo que también forma parte del comportamiento adolescente, la reacción idealista, digamos, ¿no? Hay cierta sombra en el idealismo. Habitualmente valoramos mucho más, decimos que el idealista está bien, ser idealista está bien y ser realista es un pelotazo, ¿no? Tenemos valorado el idealismo y descalificado el realismo. Y ahí se nos va, en esa lógica polarizada, en el orgullo de no ceder a las injusticias del mundo, sin darme cuenta, nunca termino de desarrollar sentido de realidad. Creo que la realidad es, que desarrollar sentido de realidad es sumarme a la injusticia, ser cómplice de las injusticias del mundo, ¿no? Y eso es una polarización quizás característica en la adolescencia y en los adultos cristalizados en una mirada a la realidad adolescente. Mientras escuchaba pensaba que era muy del septenio de Júpiter, ¿no? Como muy jupiteriano eso que decís, y claro, Argentina tiene Júpiter en el ascendente, o sea, es un ascendente en Libra, Sí, sí. que tiene un Júpiter ahí metido y que el tema de la justicia va a tener un tinte siempre medio optimista, adolescente, idealista ahí Sí. incorporado. Sí, pensaba en el proceso individual, este es el cambio cuando uno empieza a tomar responsabilidades con la vida, eso te obliga a salir de la actitud adolescente, porque vos tenés que crear realidad. Un caso sintomático es no solamente cuando tenés que salir a ganarte el mango, sino cuando pasás a tomar responsabilidad por otros, la maternidad, la paternidad. Cuando sos madre o padre, o cuando tenés que asumir responsabilidad por tu propia vida, que en un momento es saludable, está bien hacer eso, la respuesta
alguien tiene que hacerse cargo por mí, alguien está haciendo mal las cosas, o alguien, siempre si denuncio que alguien hace mal las cosas, creo a alguien en el que sí, él sí sabe cómo hacer las cosas. Esa adhesión a modelos cae porque tengo que pasar a tomar responsabilidad y asumir cómo me sale a mí. Ujú. Esto es algo que la media humana no hace nunca. O sea, la media humana está atrapada en el mecanismo de la adolescencia, ¿no? Ante una situación injusta, defraudante, traumática en la vida, buscar de inmediato el culpable. Efectivamente lo puede haber, es más, efectivamente lo hay, pero para el proceso interno, que el contacto con la experiencia defraudante rápidamente se dispare hacia descargar al haber encontrado un culpable, no me permite madurar. En el proceso individual y también en el proceso de las naciones, aunque haya culpables objetivos de mi desdicha o de las injusticias, no puedo esperar que cambien ellos, o no puedo pedirle a los demás que cambien para hacer algún giro en mi vida. Es necesario yo asumir responsabilidades con lo que cuento hoy, teniendo en claro, incluso teniendo en pantalla quién ha sido responsable o culpable de la situación, pero no depositando la expectativa de cambio en mi vida de que mis padres sean otros. Hay un momento en la vida individual, en el proceso individual, en donde asumís que tus padres son esos, y ya no le reclamás que sean otros. Mis padres son esos. Y yo debo hacer con mi vida lo que me dé la creatividad a partir de ese condicionamiento básico, de ese condicionamiento y posibilidad básica. Porque si persisto en la demanda de que ellos cambien, quedo cristalizado en la adolescencia. Esto pasa en la vida individual y también pasa en el proceso colectivo. Por eso, atento a lo que decían nuestra compañera acá de entrevista, de charla, una actitud de la sociedad de constante reclamo a las autoridades puede ser testimonio de un valor de la justicia y demás, pero también puede empezar a manifestar en algún momento, o al mismo tiempo a las dos cosas, cierta actitud adolescente frente al proceso de la sociedad. Lo mejor que puede pasar es que en algún momento esos que reclaman desde las calles ocupen un lugar de responsabilidad. Pasen del otro lado del escritorio, digamos, ¿no? Creo que en esta cuarentena eso está quedando muy en evidencia, esto de, por lo menos yo lo veo en mi generación, esto de verlo a ver a Alberto hablar y ver al padre. Es como un padre que te cuida, o sea, mis amigos dicen eso, es como, ay, Alberto es el papá que nos cuida, ¿no? Como esa sensación de esto que vos decís, depositar en el otro, en el que veo afuera, en el líder, esta sensación de que el otro se haga cargo de todo. Casi no ha habido dirigente o argentino que no haya pisado ese palito, ¿no? Tendríamos que en algún momento explorar si nos conviene tener un vínculo paternal con nuestras autoridades, porque si no después no nos podemos quejar. Claro. Como en toda carta personal que haya mucho cáncer o capri, tenemos que salirnos o cuidarnos de no ejercer ese vínculo con todos nuestros, o sea, no poder hacer el lugar de pares, que es justamente lo que nuestro ascendente en Libra nos viene a decir, ¿no? Claro. Quiero decir, no es una cuestión política ideológica, es una cuestión psicológica. No le recomiendo al presidente decir, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar y se acabó. Esa es una respuesta de un padre retando a sus chicos díscolos. Y no es saludable ni para la persona que ejerza la presidencia, ni para la ciudadanía. No se instala en la obediencia o la rebeldía. Entonces, no es que yo estoy en contra, le deseo a Alberto que salga de ese lugar. Claro. No de la presidencia, que salga de ese lugar de padre, y que puede ser un presidente que habla con sus ciudadanos en paridad de madurez, que no presuponga
que tiene una madurez que carece, ¿no? Eso, cada vez que vemos a algún dirigente hablar con el dedito, es un padre diciéndole, usted se me porta bien y se acabó porque lo digo yo. Es un padre sancionando a hijos díscolos y acariciando al hijo obediente. Claro. Es un diseño psicológico. Si podemos ver eso, esto es transideológico, supera la ideología y supera nuestros prejuicios y adhesiones ideológicas. Para ver esto, tengo que prescindir de mi adhesión ideológica por un líder o no, según lo que piense. Y tengo que estar dispuesto a crecer y a asumir un lugar adulto dentro de la sociedad a la que pertenezco. Exactamente. Porque también es incómodo para el pueblo, digamos, Exactamente. esto de decir, bueno, ¿dónde te ubicás y cuáles son los recursos con los que contás y cómo asumís tu responsabilidad y tu posición desde el lugar que estés? Exactamente. Entonces, Que no hace falta ser presidente, digamos. Del mismo modo que digo esto del presidente, cada vez que nos descubrimos gritándole al ventanal de un ministerio, protestando por algo muy justo, tiene que encenderse una alarma. Sí. Si tengo 15 años está todo bien. Es más, a los 15 años uno tiene que ir a protestar con las puertas del ministerio. Si tengo 65 años, me tiene que sonar alarma. Claro. Me tiene que sonar la alarma. La alarma de que estoy actuando como un adolescente enojado con sus padres. Y eso tiene un diseño, psicológicamente, arquetípicamente, tiene un diseño. O castro a mi padre, o mi padre me come. Es un diseño que podemos verlo en la mitología griega o en cualquier mitología. Esto de corrernos del lugar de esperar que nuestros padres nos solucionen todo en la vida personal y en la vida colectiva, de esperar que los líderes nos solucionen todo, me suena muy a esta conjunción Saturno-Plutón y todo esto que estamos experimentando en Capricornio, ¿no? Como para meter un poco de actualidad en la situación. Justo iba a ir para ese lado. Sí, bueno, a nivel mundial estamos ante la posibilidad de transformar una forma de construir poder, de organizar autoridad, de organizar la ecuación poder-autoridad, poder-ley, ¿no es cierto? Todos los sistemas están cuestionados, por eso me parece que refleja muy bien el espíritu de los tiempos, una película que es pre-pandemia, pero que es sincrónica al clima Saturno-Plutón, que es Guasón. Sí. Estamos en un tiempo antisistema, ¿no es cierto? Y como en el Guasón, quienes más parecen interpretar y poder, quienes más parezcan interpretar y liderar esta corriente antisistema, sean personas con una estructura personal muy tóxica y muy patológica. Como en el Guasón, esto puede corresponderse con personas con quiebre de madurez emocional, personas casi con estructura psicótica que resuenan en el inconsciente colectivo y parecen alinear un discurso. Sí. Yo creo que la astrología que viene va a tener que ver con astrología de procesos mundiales y de naciones, pero no por aplicar teoría política o sociología, sino por animarnos a aplicar psicología, diseños psicológicos a los procesos sociales. Los procesos de las naciones son procesos que responden a la psiquis colectiva, responden al alma de la humanidad. Y eso supera las teorías políticas, sociológicas y demás, ¿no? Lo que iba a hacer justo mención a eso, empezar a comprendernos con este Saturno en Acuario ahora como sistemas dentro de sistemas. Hay algo que necesitamos ordenar desde la pertenencia. Somos parte de esto que sucede. Entonces, desde lo individual, el alma individual, familia, sociedad, meternos dentro de eso es lo que me parece, intuyo, que nos da una posibilidad de adquirir un nuevo principio de realidad, como decía. De situarnos desde un lugar más sensible también, desde ser parte
de este existir, ¿no? Vos mencionás el Saturno en Acuario que está ingresando y se instalará definitivamente en diciembre. El anterior Saturno en Acuario, que fue en 92-93, fue a nivel mundial, por supuesto, Saturno en Acuario está para todo el mundo, fue qué sociedad humana construimos después de la caída del bloque soviético, del bloque comunista, después de la caída del mundo bipolar. El mundo estuvo construido en una bipolaridad que colapsó con Saturno en Capricornio, y con Saturno en Acuario estaba el cuaderno en blanco para construir de un modo creativo un nuevo orden a nivel mundial. Esto le dio impulso a ensayos virtuosos y ensayos defectuosos, a ensayos como, qué sé yo, la Unión Europea y demás, y también a alimentar la fantasía del fin de la historia, de que no va a haber más contradicciones en la humanidad, definitivamente el sistema liberal capitalista triunfó en todo el mundo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esa construcción está caducando, y veremos qué pasa, qué somos capaces de construir en los próximos 2 años como pilares para el proceso de 30 años que se viene de Saturno, ¿no? En fin. Sí, un Saturno que entra en Acuario y que se va a encontrar con Júpiter ahí, ¿no? O sea que viene como maximizada esa energía. Marcando ese viejo tempo astrológico de la astrología tradicional, el único con el que contaba la astrología tradicional para considerar tiempos extendidos, que es el ciclo Júpiter-Saturno, ¿no? Al no conocer los transpersonales, tenía que interpretar o significar los sucesos mundiales con Júpiter y Saturno. Entonces el encuentro cada 20 años de Júpiter y Saturno marcaba tiempos sociales. Muy interesante que mientras solamente se manejaba Júpiter y Saturno, la historia parecía lenta. Cuando se descubre Urano, Neptuno y Plutón, la historia de la humanidad desarrolló una aceleración sincrónico al descubrimiento de los transpersonales. Los procesos históricos mundiales se aceleraron exponencialmente. Antes del descubrimiento de Urano, tu vida era bastante parecida a la vida de tu abuelo. Es más, es posible que estuvieras en la misma granja, haciendo las mismas tareas, granja con las mismas dimensiones, etcétera, 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 ¿no? Esto es inimaginable ya en la propia vida. Uno no puede imaginarse que la propia vida hoy sea la misma que tuve hace 10 años. Ya no la de mi abuelo, la mía hace 10 años. Ni hablar. Es interesante la sincronicidad con el descubrimiento de los transpersonales. Está buenísimo y es para otro episodio completamente entero de esto. Como para ir cerrando el tema, estaba pensando en la importancia para todos los que están escuchando y llegaron hasta acá, esto de, bueno, nosotros nos dedicamos a analizar cartas natales o a mirar nuestra carta natal, pero también está bueno considerar esto que hablábamos hace un ratito de, también además de mi carta natal está mi familia, y también además de mi familia está la familia de mi familia, que es mi país, y además de eso está el mundo. Entonces, qué amplio y qué artístico al final que se vuelve esto de la astrología, como decías al principio, ¿no? Como para ir cerrando el ciclo. La verdad que seguir creyendo que mi vida es mi carta natal es una vergüenza. Ya mi carta natal... Ya mi carta natal recuerda que soy mis padres, mis amigos, mi pareja, los hijos de mi pareja, que mi vida está enhebrada con multitud de cartas natales, o decenas, por lo menos decenas de cartas natales. Que un suceso de mi vida está en mi carta y en la carta de mi padre, de mi madre, de mis hijos, de mi pareja, de mi expareja, de mis amigos, de lo que ya no son mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir buscando los sucesos, las claves de mi vida en mi cartita natal es una vergüenza. Sí, de hecho, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales y no se puede analizar desde mi óptica la historia de un país sin analizar lo que pasa en un sistema completo, sin analizar lo que le pasa al vecino. O sea, pensar un proceso histórico en Argentina sin pensar lo que le pasó a Uruguay, Brasil, Chile, todos los que estaban alrededor, qué le pasaba a Estados Unidos en ese momento, o cuando te escuchaba hablar en
en contexto de Guerra Fría, qué pasaba en el sistema mundial y cómo eso afectaba y afectó al sistema en su conjunto. Y me parece súper valioso y súper rico lo que decís de eso, de poder analizar de que mi propia carta natal está afectada porque formo parte de un sistema, o sea, por un montón de Y actores. después de este Saturno-Plutón va a ser evidente que no vamos a poder seguir hablando de humanidad sin incluir a los chinos. No incluimos a los chinos. Los libros de historia que leemos, desprestigiosos historiadores europeos, ayer me sorprendía releyendo Historia del siglo XX de un prestigiosísimo historiador como Erich Hobsbawm, ¿no? Renombradísimo y respetadísimo, y agradecido de haber leído Erich Hobsbawm. En no sé cuántas páginas, decenas de páginas tuve que recorrer para encontrar una referencia a China. No considera a China. Y no es un pibe que no pasó el CBC de la UBA. Es Erich Hobsbawm, el historiador más reconocido, legítimamente reconocido de Occidente. Y pensando en China como civilización, está ya en un nivel de, no sé, si Argentina es adolescente, China es el anciano que se las vivió todas. Pero sin embargo, es un anciano, la otra vez lo escuchaba a alguien decir, que no conoce a Freud. Okay. A la humanidad china todavía no le consta el complejo de Edipo, la existencia del inconsciente. Wow, qué interesante pensarlo así. Presté atención a ese comentario que escuché, porque venía preguntándome, ¿no hay psicólogos chinos? ¿Cómo se ha desarrollado la psicología en China en el siglo XX? No tenemos acá, Freud, primero los neurólogos, luego Freud, Jung, psicología transpersonal, todo un... ¿Y el desarrollo de la psicología en China cuál es? ¿Hay psicología en China? ¿Cuál es la meditación de la humanidad china acerca del proceso del desarrollo de la conciencia y demás? Yo creí que la había y la desconocía. Escuchando a esta persona, me enteré que acaso la humanidad china no haya explorado eso. Wow. Bien interesante. Porque es otra concepción del humano, de lo que llamamos nosotros humanos. Eso implica que no tiene el concepto de individuo. ¿No? Recomiendo ver el documental American Factory, ya que tenemos tanto tiempo para ver. Es un documental iba a decir divertido, no sé si la palabra es divertido. Está en Netflix. La historia es un grupo de empresarios chinos comprando una fábrica que quebró de la General Motors en, creo que Ohio o algo así. Empresarios chinos desarrollando una empresa en Estados Unidos. Impresionante. Impresionante. Dos humanidades. Sí, Oriente y Occidente es la polarización del planeta Tierra, ¿no? Ya de por sí. O sea, así como nosotros estamos polarizados internamente, el planeta también. Y si se viene una integración de eso, quiere decir que también a nivel personal seguramente algo de eso vayamos a experimentar en los próximos años con tanto acuario en el cielo, ¿no? No hay alternativa. Vamos a tener que... Lo que pasa en un mercado chino va a repercutir en lo que pasa en tu barrio, en Olivos, en Buenos Aires, 2 meses después. Lo que pasó en un mercado de un pueblo perdido de China va a repercutir en lo que pasa en tu vida cotidiana 2 meses después. Y a la vez es algo en lo que sentirse incluido, porque por un lado como que espanta y uno dice, ¡ay, qué barbaridad! Y por otro lado es volver a ubicarnos dentro de, ¿no? Sí, total, claro. Volver a la conciencia de red, de que los límites eran imaginarios. Eso también nos deja ahí el Plutón en Capricornio, ¿no? No tenemos posibilidad de aislarnos en nuestra tribu. No. No hay posibilidad de aislarse en la tribu. Lo que para mí va a ser interesante es ver qué pasa con un hegemón oriental después de más de 2000 años de historias que eso no pasa. Los hegemones en los últimos años, en los últimos milenios de la humanidad han sido siempre occidentales, y viene alguien que viene con confucianismo, con otras yerbas que estas naciones tan nuevas de las que hablaste no tienen, es totalmente desconocido, así como para ellos es desconocido Freud,
para nosotros ese modus operandi también es desconocido y cómo se va a interrelacionar la cultura y en términos de globalización, va a ser súper interesante decir, pero esto es impensable pensarlo así y creo que va a traer mucha expansión también, nos va a abrir mucho la perspectiva. Mucha sabiduría probablemente y bueno, y también mucho aprendizaje. Y se me ocurren 1.000.000 de preguntas, encima estamos en temporada de Géminis, podría seguir hablando todo el día, pero estamos llegando al final de este episodio, así que para todos los que nos escucharon, obviamente pueden dejar preguntas acá abajo, intentaremos responderlas y si no, intentaremos que Alejandro vuelva a otro episodio. Dale, Gracias. dale. Buenísimo. Buenísimo, gracias por tu tiempo, gracias Lu, gracias Diore, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado.